Es un gusto saludarlo al doctor Hugo Pizzi, especialista en infectología, epidemiólogo, reconocido en el país. Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un placer. Se ha confirmado, doctor, en las últimas horas 5 muertes por tos convulsa en el país, puntualmente en la provincia de Buenos Aires. Están pidiendo reforzar la vacunación en el país. ¿Cómo está viendo el panorama en torno a esto? Bueno, en primer lugar debo decirle de que el mes pasado hubo 4 muertes en Ushuaia, más las 5 de la provincia de Buenos Aires, que está distribuida entre La Plata, Merlo y Florencio Varela. Nos están dando una cifra que realmente es inédita, impactante, porque a decir verdad, si usted, Germán, me pregunta a mí, jamás pensé que en esta época yo iba a encontrar tos convulsa. Ujú. O sea, esto para mí es una cosa que no tiene sentido. Es más, o sea, tenemos esa cantidad de muertos, pero tenemos más de 400 casos. Claro. Entonces quiere decir de que han fallado los padres, no han cumplimentado la ley nacional de inmunizaciones. Por eso yo en todos lados, de todos los lugares donde me llama, la televisión, la radio, inclusive la prensa escrita, estoy insistiendo con que lo que hizo Mendoza es para aplaudir. ¿Qué hace Mendoza? Mendoza sacó una resolución gubernamental donde padres que no completen el calendario obligatorio en un mes van a tener una multa de 84.000 pesos. Si no lo completan el segundo mes, 320.000. Y si no la completan, van a poder ser detenidos, Germán. Ujú. Detenidos. O sea, terminemos con esta historia porque yo recuerdo en plena pandemia que tanto hemos trabajado juntos, que los camaristas federales, uno de ellos, Vélez Funes, salía y decía, el que quiera vivir en sociedad debe seguir las normativas de la sociedad. Eso de que yo soy naturista, que yo soy ecologista, que yo soy antivacuna, que yo soy anárquico, bueno, esas cosas no son para una sociedad. No, porque tienen Tendrá que irse a vivir al desierto. consecuencias trágicas, ¿no? Usted lo está mencionando. Absolutamente. Mm. Mire usted hasta dónde se dan las fallas. De todos los niñitos muertos, hay uno que murió a los pocos días de nacido. Ese no hubiera tenido vacuna, si es, no le hago este comentario que le voy a hacer ahora. Los otros tendrían que haber empezado 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses refuerzo, 5 años refuerzo. Mm. Ese sería el calendario. Pero el que murió con pocos días de vida tendría que haber estado protegido porque su mamá en el embarazo tenía que colocarse una vacuna de estas en la semana 20 adelante. Puede ser 21, 22, 23. Entonces la madre vacunada protegía al niño y ese niño se hubiera salvado. Entonces quiere decir que hay una retahíla de errores, pero son errores que no tienen sentido, porque si usted dijera son caras, tengo que pagarlas, es todo gratis, Germán. Ujú. Es Ujú. todo gratuito, está en el plan nacional. Ahora, No falta ninguna vacuna, están todas las hábiles y extraordinarias enfermeras que tenemos en los vacunatorios, ujú. porque hay una especialización que han seguido estas chicas para la parte de vacunación e inmunización. Están atentas y la gente no va a vacunarse. Es un tema, ¿no? Bueno, ¿desde cuánto hace que venimos hablando, doctor? Desde el inicio de la pandemia, este Ni flagelo de más la ni no menos, vacunación, ¿no? ni más ni menos. Fíjese, usted le voy a dar una cifra. Antes de la pandemia teníamos una cobertura del 90% en la población. Si usted dice, bueno, es una muy buena cifra, pero no es la mejor, la óptima hubiera sido 95. Esa es la óptima. Ajá. Post pandemia tenemos 70 y hoy estamos más o menos 68, 67, con riesgo como el que le voy a contar. Hay algunos que sí fueron a vacunar a su hijo a los 2 meses, porque ahí viene la triple bacteriana o la quíntuple o la sextuple que cubre muchísimas más cosas. Pero a lo mejor le pusieron la primera dosis y fallaron, bajaron prácticamente 20% de porcentaje en la segunda y hay otros que bajaron un 30% en la tercera. O sea, están haciendo las cosas de una manera tan especial. Y eso que, fíjese que si hay un aporte del Estado, supongamos el AUH, esta que se le da a la gente que no está en condiciones económicas, Ujú. uno de los requerimientos es que vaya a clase y que tenga todas las vacunas en orden. Mm.
O sea que está fallando. No es como en mi época, por ejemplo, llegaba salud pública a un colegio, vacunaba en 2 horas 500 personas. Hoy, si usted tiene que hacer eso, tiene que pedir permiso a los padres. Me ha sucedido en Entre Ríos, Germán, esto que le voy a contar, que es una curiosidad. Nosotros veíamos que, por ejemplo, nos gustaba evaluar y tener el hallazgo de niños que tenían problemas de agudeza visual. Entonces, buscábamos, le poníamos un cartel a los 3 metros, el chico se sentaba en una silla a 3 metros y le íbamos preguntando, ¿qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? Le dábamos gratuito los anteojos y demás. Un día la directora nos dijo, doctor, no podemos hacerlo más, previamente tenemos que pedir autorización a los padres. Fíjese lo que hacíamos, no lo tocamos al chico, estábamos a 3 metros del chico. Qué O sea bárbaro. que hay situaciones que son inadmisibles. Mm. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la coqueluche, de la tos convulsa, doctor? Coqueluche, tos convulsa, tos ferina, viene de las fieras. Es Ajá. una primero empieza con un cuadro de catarro, resfrío, y después empiezan unos accesos de tos que se llama tos quintosa, porque son como 5 accesos seguidos, le falta el aire al chico, y después del quinto acceso hace una inspiración forzada con silbido, que es un estridor, una cosa espantosa. Los padres se desesperan, el niño se desespera, empieza a ponerse los labios a su lado por la falta de oxígeno, pero en los más chiquitos, Germán, hay un hecho todavía más dramático. Hacen apnea y entonces están los padres, bien que no respira y que no respira, creen que se murió o que se va a morir. Entonces es una situación espantosa, es una enfermedad que la pudimos dominar, la pudimos erradicar. Hoy en día es una cosa tremenda. No Mm. hay nada mejor para la tos convulsa, coqueluche, tosferina, que la vacunación. La vacunación es estupenda. Y le Lo- aclaro que esto puede ser también en los adultos, me puede pasar a mí, le puede pasar a usted. Los que estamos vacunados, evidentemente no, pero lo que pasa es que en los niños es mucho más grave. mm, Y eh, estos niños que murieron porque o por apnea o por falta de oxígeno o porque realmente han sufrido de una manera increíble. Doctor, ¿los síntomas se manifiestan a los pocos días de la infección? Hay una semana que aparentemente es un resfrío y después ahí de pronto abruptamente empiezan a aparecer todas estas cosas, el chico empieza a llorar, a ponerse lloroso, los labios morados, esa tos persistente, no tiene respiro, no tiene tranquilidad y estos niños realmente se desesperan y cuando uno ve eso, esa figura en el pequeño, Ujú. los padres, evidentemente, al no poder hacer nada, porque no pueden hacer nada, lo único que pueden hacer es salir corriendo buscando un efector de salud que le ponga oxígeno al chico y lo trate adecuadamente, pero en general el disgusto, el susto y el riesgo por una vacuna, Germán, por favor. Pero Seguro. cuidado, ¿eh? Cuidado con esto que le voy a decir. Hay casos de sarampión, San Luis, Palermo, Florencio Varela. Hay casos de hepatitis, que es una de las vacunas que está también en el calendario gratuita, que está dentro de la quíntuple o sextuple. O sea que no nos asombremos si de pronto aparecen cosas rarísimas, pero Mm. yo creo que ha llegado el momento de ser como fue su mamá, de ser como fue su abuela. Si nosotros nos negábamos y teníamos que hacer cola y no queríamos ir por el pinchazo, nos agarraban de la oreja, Germán, Ujú. y nos llevaban. Sí. Había una conciencia de lo que era la vacunación y ni le cuento si venían las gringas o las españolas de inmigrantes que veían y lo que han sufrido en Europa en esa época con las epidemias, más aún. Y Mm. nosotros tuvimos sarampión, la poliomielitis, que todavía hoy tenemos secuelas. Yo tengo un jefe de servicio que anda con muletas todo el tiempo. O sea, no, las vacunas nos han sacado de la Edad Media, junto Mm. con el agua potable nos sacaron de la Edad Media. Doctor, esta infección, esta enfermedad se contagia o no, la tos convulsa? Es lo más contagioso que usted puede imaginarse. Sarampión y estas son muy contagiosas. ¿Por qué? Porque están en las gotitas de flujo, en estas micropartículas imperceptibles que salen de la saliva cuando uno tose o cuando uno se toca con la Mm. mano y eso lo puede llevar. El niño constantemente se toca el ojo, esto, después lo tocan y demás.
pero cada vez que se tose en un ambiente donde hay una persona de estas características, se puede contagiar cualquiera, muy contagioso. Nunca olvidarse que cuando uno tose o cuando uno estornuda, las gotitas de flush, que se llama, pueden ir a 60 kilómetros por hora y pueden impactar hasta en 8 metros. ¿Eh? O sea Claro. que por eso muchas veces nosotros tuvimos tantos problemas con el COVID, porque un solo enfermo nos contaminaba todo un ambiente. Ujú. Las enfermedades respiratorias son así, ¿no? Doctor, una última pregunta, agradeciéndole estos minutos. Puntualmente por el tema dengue, ¿qué se espera para este verano y vigilancia epidemiológica que permite adelantarnos a futuros eventos? El Centro de Enfermedades Tropicales nuestro, en la Universidad Nacional de Córdoba, está muy activo, están todas las jurisdicciones empezando a movilizarse, con las conferencias, con los estudios, con el corte de yuyos, césped en los sitios baldíos, pidiéndole a la gente que recapacite también con esto. Es una enfermedad que viene transmitida por un mosquito africano, que por el calentamiento global, por el efecto invernadero la tenemos. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, no sabemos si esto va a ser, como es cíclica la enfermedad, no sabemos si va a ser lo avasallante que fue en el 2023 Ujú. o lo más o menos tranquila que fue en el 2024. Y al ser cíclica, quizás a lo mejor tengamos una sorpresa desagradable en el 25. Por eso tenemos que estar preparados. Y yo le pido a la gente, volvemos a la misma historia de siempre. La vacuna es cara, pero se la estaban dando gratuitamente a los 15 a 20 años, a esos grupos etarios de 20 a 25, de 25 a 30. Bueno, le cuento que fue nada más que el 12% citado adecuadamente y sabiendo que la vacuna costaba 220.000 pesos. Pero si eso le llama la atención, le voy a decir algo que lo va a dejar perplejo. El equipo de salud tenía la vacunación gratuita. El equipo de salud, médicos, enfermeras, bioquímicos, fisioterapeutas, nutricionistas y demás, fue el 55 nada más a vacunarse. Pero Entonces, algo está y sí, pasando, Germán. evidentemente. ¿Pero y qué está pasando, doctor, que la gente se niega a vacunarse? Bueno, durante la pandemia hubo una serie de alucinados que nos amedrentaron, inclusive caminaban por la calle de su barrio y decía, Doña Julia, no se vacune, Doña Elisa, Don Carlos, tenga cuidado, que esto trae miles de problemas. Eso fue amedrentando. Después empezaron con que las vacunas, que la vacuna inglesa, que esto, que lo otro, pero la vacuna inglesa se pusieron 3.000 millones de dosis en el mundo. Repito, 3.000 millones de dosis. ¿Sabe por cuánto fue la demanda del bufete londinense? Por 51 personas. Entonces, se sacó del comercio, o sea, las otras Ujú. son mucho más efectivas, pero hay que considerar de que fue sacado en un momento donde no teníamos nada con qué defendernos. Y le voy a dar otros datos estadísticos que nadie habla, pero me lo pidió un medio de prensa y está escrito esto. Murieron 20 millones de personas. O Sí. sea, no los 16 que se habla, murieron 20 millones de personas. Se gastaron 13.000 millones de dólares en esto. Fueron casi 160 millones de chicos que no pudieron ir a clase en el mundo. O sea que perdieron educación y demás. Pero lo peor es que en el último congreso que hubo en Japón, la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud dijo algo que es muy cierto. Tuvimos todo este espanto, quizás una de las epidemias más graves que vivió la humanidad, pero la indiferencia fue posterior a que sucediera esto. Hoy usted pregunta, es como que todos se olvidaron, Ujú. aunque estamos tratando la secuela, porque hay gente que ha quedado con problemas cerebrales, cardíacos y Sí. demás. Ujú. Estamos tratándolo, pero la gente como que se ha olvidado. Y esa indiferencia, Germán, es lo peor que puede haber en una sociedad. Hace 350 años, en la isla de Kos, en Grecia, el padre de la medicina, Hipócrates, en su aforismo decía, no hay peor elemento en una epidemia que un indiferente. Yo le voy a agregar algo. No hay peor elemento en una sociedad que un indiferente, en una pareja, un indiferente como empleado o un indiferente como servidor de cualquier circunstancia. Mm. Esa es la tristísima realidad. Doctor, siempre es un gusto hablar con usted. Gracias por atendernos.